Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo. Solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Buenas noches, estimados oyentes, o buenas tardes, o buenos días, según el lugar geográfico en el que se encuentren escuchándonos. Hoy tenemos un programa especial en la cual vamos a presentar a un libro que es bastante crítico con respecto a lo que pasó con la revuelta de octubre del 2019. Para eso tenemos con nosotros a uno de los autores, pero además el editor del libro y es director de CIPSAL. Me refiero a Juan Carlos Gómez Leighton, ¿ya? Quien va a presentar el libro que hace un análisis crítico a 6 años después de haber ocurrido este evento. El presente libro, cuyo título es una pregunta que interroga sobre la utilidad de la revuelta popular y ciudadana de octubre del 2019 para el movimiento social popular a 6 años de acontecida. Es, por cierto, una provocación política y teórica que CIPSAL convocó a un conjunto de cientistas sociales y críticos, como también a diversas colectividades sociales y políticas, a responder la pregunta inquisidora. Este libro recoge las respuestas de aquellos que osaron responderla. Destaco la respuesta de un colectivo de trabajadores, como también de cientistas sociales, jóvenes y en formación, que entregaron su visión e interpretación de un acontecimiento complejo y conflictivo. Hace 4 años, CIPSAL editó el libro ¿Qué pasó con la revuelta popular del 2019? De la insurrección al encierro electoral del 2021, al cual definimos como un libro para el combate político e ideológico. De la misma manera definimos de qué sirvió la revuelta de octubre del 2019 para el movimiento popular. Un análisis 6 años después, pero quizás con un matiz. Quiere discutir la existencia misma del movimiento social popular en el actual presente nacional, con el objetivo político que estas reflexiones políticas sean útiles para la recomposición y constitución de una izquierda anticapitalista y antineoliberal, que permitan construir un futuro radicalmente distinto al actual. Y para ello hoy tenemos con nosotros a uno de los autores, como decía adelante, y además editor del libro, Juan Carlos Gómez Leighton, un gran amigo de nuestra emisora y que siempre está dispuesto a colaborarnos en lo que le pidamos. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Buenas tardes y buenos días a todos los auditores de Radio Cordón Marga, Voces de los Territorios. Así que un saludo cordial y gracias por la invitación a presentar este nuevo libro de CIPSAL para discutir uno de los acontecimientos, yo diría, más relevante de la historia reciente de Chile, que es la revuelta
de octubre del 2019, o como se le conoce habitualmente el estallido social. ¿Y qué impacto tuvo ese acontecimiento para el movimiento social popular? Bueno, te dejamos para que tú acá nos presentes, hoy hay una pequeña reseña, una mini reseña respecto a lo que plantea el libro. Así que tú como el editor y uno de los autores del libro, nos gustaría que nos contaras a Bueno, grandes rasgos y en forma no muy larga, sí, respecto, digamos, a lo que trata y lo que viene en el libro como una forma de que nuestros auditores puedan comprarlo. Compañero ok, Juan Carlos, le dejo la palabra. gracias nuevamente. Bueno, el libro que se concibió, se pensó y se elaboró aquí en el Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, CIPSAL, es la saga de otro libro anterior que también nos preguntamos en aquella oportunidad qué pasó con la revuelta de octubre del 2019, que tenía que ver con el primer momento en que se constituye la revuelta y se establece el proceso electoral para convocarnos al proceso constitucional. Este otro libro, que es este que tengo aquí en la mano, ¿cierto? Tiene como objeto preguntarse de qué sirvió la revuelta al movimiento social popular 6 años después, porque se parte de un cierto diagnóstico de que el movimiento popular, el movimiento social popular, está como desintegrado, está fragmentado, está... ¿Dónde está? En otras palabras nos preguntamos dónde está el movimiento social popular y dónde están las expresiones orgánicas de ese movimiento. Porque si nosotros vinculamos en este momento, ¿cierto? En este momento que emerge, que aparece el libro, justamente el 18 de octubre de este año, hicimos la primera presentación del libro, aparece justo para los 6 años, nos preguntamos dónde está el movimiento social popular. ¿Por qué no lo vemos? No lo sentimos, no lo escuchamos, parece que estuviera invisible o parece ser que no existe el movimiento social popular. Parece ser que el movimiento social popular existe solo, por decirlo así de manera provocadora, solo existe en lo que es su existencia histórica. Podríamos decir que existe en su memoria, en la memoria de distintos actores, de los sujetos que participaron abiertamente en el acontecimiento. Pero ¿dónde está? ¿Cómo se materializa el movimiento? Y eso queda muy gráficamente marcado, si ustedes quieren, en lo que fue el proceso electoral reciente del 16 de noviembre, en que tampoco vemos que las diversas orgánicas que dicen representar al movimiento social popular tuvieron una adhesión, un apoyo ciudadano y sus representantes, aquellos que participaron, porque hay también un grupo que no participa en estos procesos electorales, ¿cierto? No tuvieron mayor presencia y no fueron electos y tampoco fueron, ¿cierto?, reconocidos como tales. Pero también está el hecho de que aquellos que dicen representar a este movimiento social popular llamaron, convocaron a votar nulo y en la elección presidencial
y el voto nulo no pasó del 4%, lo cual evidencia la ausencia del movimiento social popular. Entonces, este libro aparece en una coyuntura, en un escenario político electoral muy interesante, porque los distintos autores que concurren a la respuesta nos permiten, ¿cierto?, visualizar cuál es la situación del movimiento popular. Cabe señalar que la pregunta era incómoda. Cabe señalar que mucha gente de los autores que fueron convocados o que fueron interpelados por la pregunta, como que le era difícil responderla, porque efectivamente, para ser muy sincera y sincero, ¿cierto? Podemos decir que parece ser, nos podemos equivocar más adelante, que la historia nos diga otra cosa, que parece ser que el movimiento de octubre del 19 no significó mucho para el movimiento social popular. Porque el movimiento social popular, y es una de las tesis que Gómez Leyton sostiene en el libro, ¿cierto?, que el movimiento social popular fue derrotado. Y al ser derrotado, sus demandas, sus planteos, sus sueños, sus invocaciones, etcétera, como que quedan disipadas, como que se pierden. Es decir, en estos últimos 6 años, esas demandas, esas exigencias que se plantearon en octubre, ¿cierto?, en la coyuntura crítica abierta en octubre hasta, diríamos, marzo del 2020, cuando se produce el encierro sanitario, pero que al mismo tiempo es un encierro que tiene la capacidad de gestionar el control social para poner fin a las manifestaciones, a pesar de que la inercia de lo que había sido el movimiento desde octubre a marzo siguió teniendo repercusiones a lo largo del año 20 y del año 21, e incluso hasta el 22, con lo que fue el proceso constitucional y finalmente la derrota del proyecto constitucional del 2022, el 4 de septiembre de ese año, cierra una de las posibilidades y se abre otra, pero en otra posibilidad constitucional, y luego en diciembre del 2023 se cierra definitivamente el proceso constitucional. ¿Y qué observamos? Observamos que quedamos casi en la misma situación histórico-política que se había abierto en octubre, es decir, antes de octubre. Es decir, para usar la metáfora que usó el expresidente Sebastián Piñera, que éramos un oasis, nosotros volvimos al oasis después de 2 o 3 años de estar tratando de superar justamente ese presente histórico. Regresamos al pasado y nos situamos, ¿cierto?, en un giro de 360 grados y volvimos a donde mismo. Y diríamos que en una situación peor, porque como también el editor muestra en la presentación del libro, ¿cierto?, el regreso a 360 grados en la historia política reciente nos deja a puertas de una nueva derrota política, social, en la cual, ¿cierto?, se reforzarían a través de un gobierno de extrema derecha todos los elementos del neoliberalismo. Es decir, a 6 años de
de la revuelta, parece ser que los únicos, comillas, ganadores de este proceso sería la extrema derecha, que con un apoyo abrumador del 62% derrota el proceso constitucional y derrota a toda la fuerza y la potencia política que había mostrado el movimiento social popular, si es que, y esta es otra pregunta, si es que en ese proceso de la revuelta se había manifestado aquello que llamamos movimiento social popular. Entonces, ahí hay una serie de preguntas y interrogantes que están cruzadas, entrecruzadas, planteadas en este libro por los diversos autores. Pero volviendo al artefacto mismo, al libro. Este libro, como digo, ¿cierto? Tenía esta pregunta y varias respuestas que fueron formuladas por diferentes autores. Y quiero señalar a esos autores con sus respectivos textos que nos presentaron para que ustedes se entusiasmen y, como dijo José, puedan adquirir el libro. Ya al final del programa vamos a decir dónde se puede adquirir y cómo se puede adquirir el libro. Permítanme. El texto se abre, ¿cierto?, con una presentación del editor, Juan Carlos Gómez Leyton, que se refiere a la revuelta de octubre de 2019, a 6 años después, en el escenario electoral actual. Es decir, es un texto escrito justamente dentro del escenario político electoral. Y yo digo ahí cuáles son las situaciones de por qué un movimiento social fue derrotado de la manera como fue derrotado el octubre del 19. Posteriormente, Luis Corbalán Márquez, que es el historiador que trabaja en la Universidad de Valparaíso, nos expone el estallido social de octubre el 18 de octubre del 2019 en una caracterización como también de una periodificación muy interesante con una serie de hipótesis que se va planteando Luis para describir analíticamente el proceso que va desde el estallido, el 18 de octubre, hasta el proceso constitucional final del 22. Posteriormente, Jimena Jeque, una feminista, nos hace un análisis del feminismo en la revuelta y en la posrevuelta. Esto es un análisis bien interesante porque se pregunta cómo y de qué forma la revuelta contribuyó al movimiento feminista y viceversa, es decir, cómo el movimiento feminista se manifiesta en la revuelta. Posteriormente viene un trabajo de un grupo colectivo de trabajadores, esencialmente trabajadores. La revuelta popular estalló en la cara en el oasis de la tranquilidad. Este es un grupo de trabajadores vinculados al movimiento internacional de trabajadores, en la cual, cierto, colectivamente responden a esta pregunta. Ellos sacan una serie de lecciones fundamentalmente para decirnos que a la revuelta, al acontecimiento, al levantamiento, a la insurrección, a la rebeldía del mundo popular que se expresó en aquella oportunidad tuvo una deficiencia mayor. Y esa deficiencia mayor fue la falta
de una orgánica política y social que pudiera darle conducción al proceso que allí se manifestaba. Es muy interesante porque ellos también discuten el hecho de que para ellos hubo una derrota del movimiento, pero no necesariamente fue aplastado, sino que este movimiento en su interpretación sigue perviviendo de una manera latente, lo cual también ha sido una de las interpretaciones de muchos. Encabeza este trabajo Patricio Guzmán, editor del Huelquén Rojo, y otros compañeros que le acompañan en la elaboración de este texto. Posteriormente viene un trabajo escrito por Leonardo Pérez Brown, que es un psicólogo que nos plantea la cuestión de preguntarse acerca de octubre del 19 con una frase de la época, de una frase y un eslogan, una consigna propia del movimiento, que no era depresión, sino que era capitalismo. Es decir, que en la jerga, digamos, en el vocabulario propio de la psicología se plantean de que no había una depresión social, una depresión psicológica, sino más bien era lo que se daba y se presentaba, era profundamente el capitalismo neoliberal afectando a miles y a miles de personas. Sigue en la presencia de la psicóloga, en este caso de Lisa Neumann y Vanessa Hitz, que no hacen un trabajo, un aporte muy interesante sobre la subjetividad popular y resistencia con una pregunta o con una afirmación. Chile despertó. Y aquí es interesante porque yo discuto o planteo a nivel, digamos, de provocación teórica, analítica, política, la pregunta de qué tipo de Chile despertó. Parece ser que no solamente se despertó o se manifestó el Chile popular, sino que parece ser que también se manifestó ese Chile profundo, ese Chile autoritario, ese Chile antidemocrático, ese Chile que no quiere modificar las cosas, que prefiere mantener el presente neoliberal, y así parece ser que lo está manifestando en este proceso electoral, en este nuevo proceso electoral. Entonces, parece ser que el acontecimiento despertó a muchos Chiles. Y el trabajo de Lisa Neumann y Vanessa Hitz nos vincula a ciertas memorias. La memoria de la Unidad Popular, la memoria de la historia de la Unidad Popular, del sujeto popular, vinculada con la memoria o las subjetividades de hombres y mujeres que participan en el acontecimiento de octubre. Es un trabajo muy interesante, muy interesante. Finalmente, hay la intervención del historiador joven y profesor básico, profesor de educación básica, de ahí de la quinta región de la Universidad de Playa Ancha y actualmente candidato a doctor por la Universidad de Concepción en historia, con un trabajo muy, muy relevante, que es el trabajo que se denomina el movimiento popular ante la emergencia del neoliberalismo blindado. Y cierra con una pregunta el título: falta de una herramienta orgánica. Miguel Ávila Carrera sostiene en este trabajo de que el proceso de rebelión, la revuelta, la presencia del mundo popular cuestionando la hegemonía y la dominación neoliberal
va a tener una respuesta por parte del Estado, y esa respuesta del Estado es desarrollar a través de una política de carácter represiva, de criminalización de la protesta, un blindaje que proteja justamente a la dominación neoliberal. Es decir, que en última instancia ese blindaje termine, ¿cierto?, protegiendo al gran capital, que es el que tiene el dominio de la sociedad chilena. Finalizamos este libro, ¿cierto?, con un trabajo que presenta Juan Carlos Gómez Leyton, que es sobre de la revuelta social popular a la revuelta electoral conservadora neoliberal. Una nueva derrota para el movimiento social popular. Este artículo de Gómez Leyton parte de un diagnóstico de que también la revuelta no tuvo conducción, y al carecer de conducción no fue capaz de pasar de un estado de revuelta social para llegar a ser rebelión, y de ser rebelión pasar a una fase superior, a un acontecimiento mayor que sería la revolución. Es decir, no hubo revolución de ninguna manera en Chile. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué ha pasado con la revolución? ¿Qué ha pasado con la revolución entendida como la revolución como la idea del cambio radical? Y cómo hemos entrado en la sociedad chilena a partir incluso de la derrota de la dictadura en 1988, en la cual no hay una derrota de toda la institucionalidad que había establecido la dictadura cívico-militar, sino más bien lo que hay es una ruptura del proceso de continuidad del dictador, que buscaba prolongarse en el gobierno, en el ejecutivo, por 8 años más. Y a esa situación la ciudadanía le dijo que no en aquella oportunidad. Pero eso no significó que los nuevos cuadros gobernantes o el nuevo bloque que asume el gobierno y el ejecutivo, de que va a gobernar el Estado neoliberal construido por la dictadura, va a hacer una ruptura y va a modificar todo lo que había construido la dictadura. Todo lo contrario, la concertación de partidos por la democracia asume que tiene que continuar con la institucionalidad que se expresa claramente en la Constitución de 1980, y en Chile, ¿cierto?, se realiza una corta y breve transición. La transición se da entre el 5 de octubre de 1988 y concluye, ¿cierto?, el 11 de marzo de 1990, cuando se instala el primer gobierno electo de este periodo, que se había sido electo el 89, en diciembre del 89, y se instala como presidente Patricio Elwin, y ahí no se inicia una transición. Los que dicen y sostienen una y otra vez que la transición todavía no ha terminado, y que la transición acá, y que la transición tiene este vaivén, están profundamente equivocados. Lo que vino a partir del 11 de marzo de 1990 en adelante ha sido primero la consolidación, la institucionalización, la
expansión y profundización de las instituciones de la dictadura. En ese sentido, inclusive la legitimación de la Constitución de 1980 por diversos mecanismos hasta el día de hoy. O sea, pasamos de una dictadura cívico-militar, tuvimos una breve y cortísima transición, se estableció las bases de esa transición a través de un plebiscito que se hace en junio de 1989 y luego de establecidas esos cambios constitucionales en la Constitución de 1980 se inicia lo que los propios autoritarios denominaron, ¿cierto?, como la democracia protegida, y esa democracia protegida, con vaivenes, con cambios, etcétera, ha llegado hasta el día de hoy. O sea, aquí lo que ha predominado es la continuidad total y completa de la institucionalidad neoliberal, y que la revuelta no fue capaz de vencer. Así de simple. La revuelta fracasa en esa área, en esa intencionalidad, y por lo tanto hay una derrota, y por eso la pregunta sobre la revolución. Y yo hago un recorrido, ¿cierto?, a lo largo de la historia de Chile, y me anclo en el siglo XX, como también parte del siglo XXI, para decir que los chilenos y chilenas mayoritariamente han desechado la idea del cambio radical profundo y solamente han adoptado el cambio breve, el cambio mínimo, el cambio reducido. Y frente a ese cambio mínimo, reducido, e inclusive prefieren mantener y conservar formas, instituciones que hagan que el presente neoliberal se mantenga a lo largo y ancho de la historia. Es decir, Chile, por eso yo he sostenido de manera reiterada que Chile no tiene futuro en el sentido de que no hay ningún proyecto político en Chile se plantea la transformación. Hoy día no tenemos un proyecto de transformación ni en la izquierda, digamos, anticapitalista, y menos en la izquierda que supuestamente existe al interior de la institucionalidad. Y hoy día se enfrentan dos tipos de neoliberalismo. El neoliberalismo socialdemócrata, que representa la candidatura de la señora Jara, y el neoliberalismo ultraconservador que representa el señor Kast. Esos son dos neoliberalismos sobre los cuales la gente va a optar el próximo 14 de diciembre. Y eso es lo que revela y deja, desde mi punto de vista, totalmente claro de que la revolta, si yo tuviera que dar, Juan Carlos Gómez, tuviera que dar una respuesta específica a esta pregunta, yo diría que la revuelta sirvió casi para nada. El libro está construido no con ese objetivo de dar cuenta de decir de manera tan categórica aquello, sino el libro está construido para generar una reflexión sobre las argumentaciones que los distintos autores entregan con el objetivo de pensar un proceso de construcción, primero, de una orgánica, de un instrumento político que permita conducir procesos de revuelta o de estallidos o procesos electorales, lo que sea, pero tener una orgánica,
un partido, si ustedes quieren, llamémosle partido si no tenemos otro nombre más adecuado, un partido que pueda conducir aquello. Se necesita un nuevo partido. En segundo lugar, se requiere, pero de manera fundamental, repensar qué tipo de cambio social, qué tipo de cambio político, cultural, histórico se requiere. En otras palabras, repensar la revolución. Nosotros, con CIPSAL, con Radio Marga Marga, hizo durante este año un largo recorrido por sobre cómo se ha pensado, cómo se ha realizado los procesos revolucionarios en América Latina. Y fueron cerca de 10 o 12 capítulos en que tratamos desde ¿se recuerdan ustedes? Desde la revolución de haitiana hasta las revoluciones, ¿cierto?, ciudadana, bolivariana y la revolución democrático-cultural boliviana. Y hemos visto cómo terminaron aquellas experiencias. Bueno, hoy día otras organizaciones, aprovechando, ¿cierto?, esa oportunidad, levantan también temáticas semejantes. Es decir, hoy día lo que hemos repuesto de una u otra manera es el tema de pensar la revolución. La revolución hay que pensarla hoy día y hay que pensarla con categorías, con conceptos, estudiando la realidad histórica de hoy, de este presente, para proyectar nuestro futuro. Pero no podemos seguir pensando la revolución con aquellas teorías revolucionarias que surgieron en momentos históricos distintos, como por ejemplo la revolución rusa de 1917 o la revolución China de 1949 o con toda la batería de pensamientos revolucionarios que generó en América Latina la revolución cubana. Esas teorías, esos planteamientos son necesarios de tenerlos presentes, pero no aplicarlos como si fueran las mismas realidades que existen hoy día. Lo que hay que volver a preguntarse acerca, ¿qué tipo de revolución social requiere la formación social chilena o latinoamericana en este primer cuarto de siglo XXI? Pero no solamente debemos preguntarnos por el instrumento político, no solamente preguntarnos por la revolución, sino también que es fundamental, y en esto también coinciden varios autores dentro del libro, preguntarnos por el sujeto revolucionario. ¿Cuál es el sujeto revolucionario? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se manifiesta ese sujeto hoy día? Hoy día, en la formación social neoliberal, como digo, chilena y latinoamericana de hoy, en la pregunta por el sujeto. Esas son 3 tareas que de este libro se desprenden. Por eso hay que leerlo con detenimiento, leerlo con inteligencia, leerlo interrelacionado. Es decir, este libro no se lee para aprenderse y repetir las cosas que dicen cada uno de los autores, sino la idea es que este libro, como yo siempre he dicho, los libros tienen que leerse de manera inteligente. Y la forma de leer un libro inteligente es cuando uno lo relaciona, lo pone en discusión con otros antecedentes, con otras argumentaciones, con otras teorías, etc. Por eso es un libro que yo he definido como también el primero, que pasó con la revuelta,
lo defino como un libro para el combate político, para la reflexión política. Por eso es un libro escrito por diversas personas, que no necesariamente es un libro que se ubica en la biblioteca de las ciencias sociales para la discusión académica. Sí, también lo es, pero también es un libro que quiere ser discutido y analizado por las distintas organizaciones, las diferentes formas políticas que se encuentran, qué sé yo. Es la idea. Así que todos los que quieran obtener el libro tienen que ponerse en contacto con el editor, Juan Carlos Gómez Leighton, y solicitarlo. Me encuentran en el Facebook, me encuentran en el YouTube, ahí me pueden escribir, y a vuelta de correo, si es que son de regiones, les llega el libro directamente a su casa. El libro tiene un valor de 13,000 pesos, que es el valor de lo más barato que pude lograr establecer fue ese precio. Y también, ¿cierto?, el importe del correo. Así que cualquiera persona que quiera adquirir este libro para la lucha social, espero sus comunicaciones. Regalar un buen libro ahora que viene esta época de los regalos es también una contribución al pensamiento crítico, a la construcción de la conciencia política. Entonces, escríbanme en el Facebook, me encuentran, ponen Juan Carlos Gómez Leighton en el Google y va a aparecer todas las cosas que yo tengo, y ahí también encontrarán mis direcciones, mi teléfono, para que ustedes puedan solicitar el libro. El libro simplemente se vende porque no lo puedo regalar, una cuestión obvia. Hay personas comprometidas en la realización del libro, como por ejemplo la colección, la Ediciones Pueblo Unido, que es la que permitió la impresión de este libro. Entonces, son costos asociados a la producción de esta mercancía que no tiene valor de cambio, sino más bien tiene valor de uso. Tiene valor de uso porque puede ser combativo. Así que yo quiero agradecer a Radio Marga Marga, Cordón Marga Marga, la oportunidad de presentarlo y hacerle esta pequeña publicidad. Y también contar que el libro se encuentra para todos los amigos y amigas y compas de Quintero, ahí en Quintero, en la calle Cabo Ortiz, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Robert, la tienda de ropa para animales, Robert, ahí también está el libro. Ahí está presente el libro y lo pueden adquirir la gente de Quintero. Estamos viendo dónde lo podemos poner en otro lugar para que se vaya extendiendo como una mancha de aceite para crear conciencia política. Muchas gracias, y si nuestro amigo José tiene alguna pregunta, bienvenida sea. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el libro que escribiste en el 2021, ¿Qué pasó con la revuelta?, a este que acaba de salir a la luz pública? A ver, el primer libro también es un libro colectivo. Se escribió en el contexto de la coyuntura que había sido convocada la ciudadanía para el plebiscito del plebiscito de entrada del proceso constitucional del 2021. Ese libro fue escrito o fue articulado fundamentalmente por la intervención de 3 compañeros
que fueron y participaron en una escuela de formación política en La Serena. Parece ser que con una organización que incluso ya no existe, que fue convocada en enero de ese año, en la cual participaron, fue en el 2020, y participaron en esa oportunidad Igor Goikovich, el historiador, que hace toda una reflexión acerca del movimiento de ese momento, de la coyuntura de la revuelta. Rafael Agasino, que también hace un análisis crítico de la coyuntura del movimiento. Y yo participo también con otra perspectiva más electoral, más politológica, histórica, social, económica, política, la de Rafael, y el mío más de una perspectiva electoral. Fíjate que en ese momento nosotros, los tres, sin haber articulado ni puesto de acuerdo, sino más bien a través de nuestras propias observaciones e interpretaciones, llegamos a la conclusión de que el movimiento tenía ciertas limitaciones, y que si ese movimiento que tenía ciertas limitaciones iba a ser derrotado definitivamente cuando éste ingresara en lo que yo denominé en ese momento en el encierro electoral. Es decir, para nosotros que el movimiento que había sido masivo, que había sido contundente, que tenía una potencia, que había tomado las calles, que había desbordado, ¿cierto?, de creatividad, de imaginativa, de organización local inmediata, para enfrentar una serie de desafíos políticos, ¿cierto?, fue estructurando una salida a partir de lo que era el acuerdo del 15 de noviembre del 19, en la cual, ¿cierto?, se estableció un calendario institucional en la cual el movimiento comenzó a ser encerrado. Y finalmente, ese planteo que teníamos nosotros, Igor, Rafael, Agasino y yo, terminó siendo profético, porque finalmente se cumplió la derrota electoral, la derrota en el proceso institucional, y el movimiento perdió la posibilidad de haber desestructurado, de haber provocado una implosión de la dominación neoliberal. Curiosamente, diríamos que un movimiento que se articuló, se desarrolló, derrotado institucionalmente. Es decir, como yo digo con una frase que a gente le ha molestado mucho, este movimiento que es público, que es irruptivo, que fue ocupando espacios públicos, terminó siendo encerrado y derrotado al interior de una cabina electoral, en la soledad del ciudadano que, enfrentado a la decisión de A o B, vota B, que, por decirlo así, el rechazo, y el 62% de las personas ciudadanas, 8 millones aproximadamente de gente, derrotan al movimiento que se había expresado en las calles de Chile. Ese libro, el primero, tiene esa cualidad de ser un libro que es un ícono de la lectura de la revuelta, que expresa, ¿cierto?, la derrota. Anticipa, si ustedes quieren, la derrota. Este otro es más bien el reconocimiento de esa derrota. Por lo menos en los textos que yo escribo en el libro, ¿cierto?, el primer texto,
que abre la presentación. Como presentación yo me hago cargo de la derrota y sostengo por qué es derrotado el movimiento. Entonces, los que quieren saber por qué es derrotado, te van a tener que comprar el libro, porque yo no les voy a contar el libro. Por ahí esa es la idea, ¿no? Pero el tema de las, como dijéramos, de las limitaciones que tuvo el acontecimiento, yo creo que de una u otra manera todos los autores lo tocan, ¿no? Tanto Corvalán como Jeque, como el colectivo, como Pérez Brown, como Elisa Neumann y Vanessa, como Miguel Ávila, todos rozan la idea de que ese movimiento tuvo mucha potencia, pero al mismo tiempo muchas limitaciones. Y creo que esa es la mejor lección que nos deja, que por mucha espontaneidad que pueda tener un movimiento, por mucha creatividad, por mucho carnaval, por mucha gente en las calles, festiva, no necesariamente todas esas cosas juntas nos van a permitir derrotar a la dominación. La dominación tiene cuestiones que son fundamentales, o tiene factores, o tiene instrumentos, tiene el control de muchas dimensiones de la realidad que le permiten moverlas de tal manera que terminan derrotando al movimiento, por mucho que sea justo. Y eso está muy claro, insisto, en la presentación que hago. Ahora yo estoy preparando un tercer libro para anunciarlo al tiro y invitar a todos aquellos que tengan una respuesta a esta nueva pregunta. Me gusta trabajar con ideas que plantean preguntas para que merezcan respuestas serias, profundas, argumentadas, que tengan empiria política, empiria social, y que no sean solo elucubraciones teóricas. A mí siempre me ha gustado, he trabajado siempre desde la perspectiva que desde la historia uno tiene, desde lo concreto, ¿cierto? Puede ir al abstracto y después de lo abstracto bajar a lo concreto. Esa es, para cualquiera eso es muy conocido, pero muchos se quedan solo en la esfera de lo abstracto y ahí se mueven, bailan, flotan, etcétera, pero nunca bajan a lo concreto. Entonces, la nueva pregunta que yo quiero formular en este programa, para que todos los auditores y toda la gente interesada quiera responderla, es la siguiente. Y es una pregunta que nos duele, si ustedes quieren. Es una pregunta que tiene que ver: ¿por qué ganó el rechazo? ¿Por qué perdió la Constitución elaborada en la Convención? ¿Cuáles son los factores que nos explican esa derrota? ¿Dónde estuvieron los aciertos, los errores, qué sé yo? Pero ¿por qué perdió? Pero no la respuesta fácil, ¿ah? No, porque tienen dominada los medios de comunicación y los medios de comunicación. No, respuestas serias. Serias, que puede ser una de esas. Por cierto, yo no desconozco esa posibilidad, pero veamos cómo y de qué manera y de actúan los medios de comunicación, cuáles son los medios de comunicación, qué dijeron, cómo lo dijeron, dónde apuntaron. Bueno, esas son respuestas que hay que escribirlas. Y convoco yo a toda la gente, a todos los intelectuales, a todos los teóricos, intelectuales orgánicos o no, ¿cierto?, a responder. Como decía Gramsci, todos somos intelectuales, ¿verdad? Y todos podemos responder.
Así que estoy abierto, si quieren, a recibir esas contribuciones. Podemos establecer, ¿cierto?, el lugar y cómo para que se reciban. De aquí a abril del próximo año, yo estoy dispuesto a recibir contribuciones que tengan máximo 15 páginas o 20 máximo. Pero quiero saber qué piensa. Nunca se hace una convocatoria de este tipo, porque siempre se espera que sean intelectuales los que deben responder. Las organizaciones sociales, como incluso, ¿cierto?, esta misma organización podría plantearse, responderla. ¿Por qué ganó el rechazo? Levanten una hipótesis, construyan algo y lo mandan, y acá evaluamos y sacamos un libro colectivo editado por CIPSAL, pero que es la gente y no solamente intelectuales de tales o cuales universidades las que respondan esto. Eso es contribuir al desarrollo del pensamiento crítico. Eso yo sugeriría en este momento. No sé si le respondí la respuesta a compañero. Sí, compañero, usted como siempre, muy buena su sugerencia con respecto, digamos, a que sea un libro que lo haga no la élite, sino que lo haga el ciudadano de a pie, como dicen algunos, y que pueda contribuir, digamos, a lo que son las ciencias sociales. Pero yo quiero hacerte una pregunta. A ver. Y yo admiro, digamos, a los historiadores por esa capacidad que tienen de adelantarse al futuro y poder predecir algunas situaciones. Anda por ahí un rumor ya diciendo, a propósito de las elecciones del 14, de que si sale Kast, podría venir una nueva asonada popular igual o más grande que la que ocurrió en el 2019. Y ponen como ejemplo, parte, digamos, de su tesis, el hecho de que parte del pueblo estuvo capturado por 4 años por esta pseudo progresismo del Frente Amplio, y que con un gobierno de Kast podría, digamos, emerger nuevamente el clamor popular. No sé qué piensa usted como historiador, compañero. A ver, yo tengo la impresión de que si uno, a ver, voy a partir de la siguiente fórmula. Si uno hace un trazado hacia atrás, ¿en qué momento han habido rupturas sociales? ¿En qué momento en Chile hubo en la sociedad neoliberal, no en la sociedad dictatorial, sino en qué momento durante la democracia neoliberal se manifestaron el pueblo o el movimiento, este movimiento social popular? Si uno echa una miradita hacia la historia, el conflicto social en la sociedad chilena después del año 90 comienza, por decirlo en 100, y comienza a bajar y casi desaparece. Y no desaparece porque hay una serie de pequeñas conflictividades que están ubicadas dentro de determinadas coyunturas que tienen determinadas problemáticas, y que eso hace que se generen algunas manifestaciones. Pero lo que predomina entre 1990 y el 2001, no sé si al 2006, hay algunos momentos de lo que podríamos denominar estallidos, pero la mayoría de ese periodo son paz social, la paz neoliberal. Se establece una paz neoliberal. Lo que más había durante esa paz neoliberal eran dos situaciones. El movimiento estudiantil universitario, que a comienzos de los años, marzo, abril, siempre hacía manifestaciones porque
reivindicaban alguna cuestión referida al crédito fiscal, al pase escolar o cosas por ese estilo. Y no había mayor manifestación social. Pero en el sur de Chile sí había una manifestación que venía desde los años, de finales de los años 80 y comienzos de los 90, y sobre todo incrementándose a partir del 92, que era el movimiento social mapuche. Por eso yo tengo varios artículos que sostengo que el único movimiento social que tenía una manifestación concreta, que tenía claramente una organización, que tenía un espesor histórico y una identidad histórica, y tenía un adversario, que era el Estado Nacional, era el movimiento mapuche. Cumplía con todos los requisitos de ser movimiento social. Y por lo tanto era, y yo lo sostenía, era el único movimiento social existente. El resto eran escaramuzas, huelgas, etc. Y yo te lo digo con mucha convicción y con mucha seguridad empírica, porque yo estaba encargado, ¿cierto? En ARCIS, cuando trabajaba en ARCIS, teníamos nosotros encargado, ¿cierto? Por parte de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el seguimiento del conflicto social en Chile. Y con Rocío Silva elaborábamos mensualmente cuánto había sido el conflicto. Y para decirlo así en forma breve, pero bien clara y bien manifiesta, contundente, nosotros enviamos a CLACSO apenas 3 o 4 páginas, 3 a veces, donde mostrábamos cuál había sido el conflicto, el seguimiento del conflicto durante el mes. Teníamos, y nosotros después, la revista OSAL, la revista del Observatorio Social Latinoamericano, publicaba aquello, y veíamos que, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Perú, todo el resto de los países latinoamericanos, la observación del conflicto eran 7 o 8 páginas por mes, y nosotros 3. Y esto era para todos los países con los mismos criterios, etcétera, etcétera. No es que tuviéramos nosotros propios criterios, sino que eran criterios establecidos por el Comité de Seguimiento del Conflicto de América Latina, ¿cierto? Que dirigía en ese momento Emilio Tadei y no me acuerdo la otra persona. Bueno, y nosotros respondíamos a eso. Y por lo tanto, nosotros podíamos ver cuál era el conflicto que había en Chile. Era muy bajo, como manifestaciones, salía a la calle, etc. Uno de esos movimientos fue el que siempre los estudiantes lo recuerdan, que fue el mochilazo. Hasta el gran movimiento estudiantil que se conoce como la rebelión de la Revolución Pingüina, que fue en 2006, 2007, más o menos en ese año, ¿cierto? Con la administración de Bachelet, como también la primera gran manifestación que hubo de molestia, de malestares de la población con respecto al funcionamiento del Transantiago, puesto en marcha también por la presidenta Bachelet, que también mereció una serie de acciones colectivas en contra de la forma como se había implementado aquello. Pero seguía habiendo mucha tranquilidad, salvo el movimiento social popular mapuche. Y el resto eran huelgas obreras que estaban dentro de lo que podían ser las negociaciones colectivas, etcétera. Todos los que quieran pueden solicitarlo a la CLACSO, el archivo que durante años realizamos para observar el conflicto social en Chile. Era bajísimo, bajísimo. Y eso era, por eso
A eso es lo que lleva, ¿cierto? Piñera a sostener que éramos una taza de leche. No pasaba nada en Chile. Incluso, es más, cuando comienza el año 97, si no me equivoco, la onda de el momento de giro hacia la izquierda, y comienzan los gobiernos de Chávez, de Correa, ¿cierto? De Lula, de Kirchner, todos analizaban a todos esos gobiernos como gobiernos progresistas dentro de América Latina. Pero el único país que no era considerado parte de los gobiernos progresistas eran los gobiernos que en ese momento estaba, ¿cierto? Ricardo Lago o Michelle Bachelet, y no eran considerados como gobiernos progresistas porque estaban dentro de una sociedad neoliberal pacífica, ordenada, etcétera, disciplinada. De manera entonces que cuando se produce el primer gobierno de la derecha, en el 2010, cuando asume Piñera, indudablemente que ahí se crean condiciones para una manifestaciones. Y es notorio de que en enero del 2010, y esto lo contabilizamos también en el informe del conflicto, ¿cierto? Que en enero no asumía todavía Piñera, había ganado recién la segunda vuelta y ya habían salido unos grupos a protestar a Plaza Italia contra el gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera todavía no se iniciaba. Después vino el terremoto de febrero del 2010, como que generó una condición de tranquilidad política en el país, producto de que el país tenía que recuperarse de ese terremoto político. Pero llegó el año 11 y ahí estalló el movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario, exigiendo una educación de calidad y gratuidad. Ese fue el momento en que hubo este estallido. Ese fue una gran movilización, gigantesca movilización, que duró 2 años, casi 3 años, donde se manifestaban de distintas maneras, hasta que se logró acuerdos y se lograron objetivos, y del 13, fíjense compañeros, del año 13, después cuando llegó Michelle Bachelet, se estructuró y se normalizó, se legalizó o se institucionalizó, reglamentó lo que era la gratuidad escolar, la gratuidad estudiantil, desde esa fecha hasta el 19 no se tuvieron grandes manifestaciones por parte de los estudiantes universitarios, y algunos movimientos de estudiantes secundarios. Pero todos esos movimientos secundarios siempre se registraron fundamentalmente en el gobierno de Piñera del 2010, del 2000, si no digo el 2010 que asumió, hasta el 14, y después del 18 hasta el 21, fueron momentos de estallido. Entonces, está claro de que hay una tendencia, no como futurología lo digo, sino mostrando una tendencia de observación de los hechos acontecidos, de que este país se mueve más durante durante los dos gobiernos de derecha. Es decir, durante el gobierno de derecha de Piñera 1 y durante el gobierno de derecha 2, pero con tranquilidad inusitada en los gobiernos de la concertación, como también en los gobiernos
de la nueva mayoría, con excepción del movimiento popular mapuche, o del pueblo nación mapuche. Entonces, si yo tuviera que estructurar una visión o señalar una tendencia de acuerdo al comportamiento que se ha tenido de protesta social a lo largo del tiempo, y haciendo esta observación que se incrementa la movilización social durante el gobierno de derecha, ya sea en el gobierno de Piñera 1 como en el gobierno de Piñera 2, podríamos entonces levantar la hipótesis de que de ganar Kast también podríamos tener movilizaciones de esa naturaleza, de acuerdo a la tendencia. Eso no quiere decir, y aquí quiero también llamar la atención, que las movilizaciones que se realizaron, por ejemplo, en Chile con respecto a la educación fueron bastante gigantescas, pero bastante específicas. Es decir, tenían un objetivo muy, valga la redundancia, muy particular, muy específico, que logrado esa reivindicación, el movimiento tendía a desaparecer. Entonces, mucha movilización con objetivos particulares. Solucionado el problema, se termina el movimiento. Eso no quiere decir que el movimiento sostuviera, ¿cierto?, la idea de la transformación de la educación, de sacar la educación de la forma mercantil como se maneja y se gestiona, cambiar los planes y programas de las formas de enseñanza mercantiles o de la cosmovisión neoliberal que se enseña y se transmite al interior de muchas universidades. Eso no existió nunca, simplemente eran reivindicaciones de carácter economicista. Es decir, queremos que nos baje la tasa de interés, queremos gratuidad, etcétera, pero no hay ninguna intervención en el sentido de que el movimiento estudiantil del año 11, que fue uno de los más grandotes que hubo, ¿cierto?, lograra modificar la cosmovisión neoliberal de las universidades. Las universidades siguieron siendo tan neoliberales como lo eran antes de aparecer el movimiento. Entonces hay que tener también claridad en eso, tener claridad de que toda esa movilización social que yo estoy diciendo, que se gestó al interior de los gobiernos de derecha, en este caso de Piñera, fueron también, tuvieron esa reivindicación particular. La única que tuvo una reivindicación distinta fue la revuelta de octubre del 19. Por eso la revuelta, comparativamente, es totalmente distinto a lo que había ocurrido anteriormente. Diferente, tanto en estructura, en el tipo de sujeto que participa, en el tipo de demanda que se plantea, ¿cierto? Y en el alcance que muchas veces en los primeros grupos de manifestantes se plantearon. O sea, aquí se planteó claramente el fin del neoliberalismo. El neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile, fue la consigna. El movimiento, el pueblo avanza sin partidos, otro, pero era distinto. Pero ese movimiento, como digo yo, y como decimos mucho, fue derrotado. Entonces, proyectar la posibilidad de que pueda existir otro movimiento semejante, todo es posible, pero yo creo que más que un movimiento semejante al del 19, lo que puede darse son movilizaciones sectoriales que muestren molestias, rabias, demandas en aspectos bien puntuales para generar ciertas condiciones de ingobernabilidad al gobierno de Kast. Puede ser, o como puede ser que Kast gobierne sin tener ningún movimiento. ¿Por qué? Porque la base social
la base social de apoyo es muy alta. Si Kast gana la próxima elección con el 62, 61% de los votos, como algunos proyectan, son acerca de, no van a ser cerca de 8 millones, van a ser cerca de 9 millones de personas que van a dar por Kast. Siempre puede haber una proyección. Siempre uno puede decir, voy a decir algo como, que es como las predicciones que se hacen a fin de año por todas estas personas que dicen, en Chile se va a producir un terremoto. Bueno, en Chile siempre se produce un terremoto porque somos un país telúrico, ¿no? Pero en Chile se va a producir una movilización social popular. Sí, puede ser. En 4 años puede pasar. No sabemos. Las tendencias históricas sociológicas muestran que ese ha sido el comportamiento. Yo a partir de ese comportamiento podría decir que es posible que se den algunas manifestaciones de esa naturaleza durante el gobierno de Kast, si es que llega a Kast. Ahora, si llega la señora Jara, olvídate, no hay ningún movimiento social que se vaya a levantar. Eso está muy claro, porque durante el gobierno del señor Boric tampoco. Salvo si la única persona que tuvo movimientos sociales fuertes en Chile fue la señora Bachelet, que fue la rebelión pingüina y las manifestaciones que hubo contra el Transantiago. Esa, la única. Así que eso es lo que te podría decir con respecto a su pregunta sobre el futuro que nos podemos plantear. Gracias, compañero, por la respuesta. Realmente, bueno, yo también pensaba lo mismo que usted, pero son cosas que uno escucha en la calle, escucha en la población y tiene la obligación de plantearse este tipo de preguntas. Aunque parte ya uno sabe la respuesta, pero las ciencias sociales de repente nos engañan un poquito. Sí, mira, sí, yo tengo la impresión de que lo que hay que tener claro de que en una sociedad capitalista como esta, donde el conflicto capital-trabajo sigue estando presente y en la base de las relaciones sociales existentes, siempre van a haber conflictividades, siempre van a haber huelgas, pues ya sea que están normadas por la negociación colectiva, etcétera, o hay huelgas que no necesariamente estén dentro de ese tópico, pero en una sociedad no hay absoluta paz, siempre va a haber un grado de conflictividad. Ahora, que existan estallidos como el que apareció en octubre del 19, las ciencias sociales tampoco lo tenía previsto. Tenga claro, compañero, que nadie fue capaz de decir, yo lo anuncié. Todos aquellos que dicen, yo lo vi venir, eso es falso. Por eso también existen los otros que dicen, no lo vimos venir, porque apareció. Y la historia está llena de esos acontecimientos que aparecen irruptivamente. Así que yo creo que lo que vamos a tener, no sé, no quiero pronunciarme. Así que quiero invitar a todos ustedes a tener la posibilidad de adquirir nuestro libro. Yo agradezco, José, a Radio Marga Amargo en tu persona, que nos den la posibilidad de darlo a conocer y que tengamos la oportunidad de hacerlo llegar a mucha gente. Así que los que quieran, ahí está mi nombre, me buscan en el Facebook, me mandan un mensajito por el interno y yo les doy todas las instrucciones de cómo podemos venderlo. Además, en una sociedad neoliberal todo se vende y todo se compra, así que somos neoliberales en eso. No, eso, estimado, gracias, don José. Está en silencio, don José. José, ¿se fue?
Está muteado. Está Ahora muteado. sí. Ahora sí. Bueno, como decía recién, regalar un libro es regalar cultura y espero que nuestros auditores puedan hacer un esfuerzo y regalar el libro de Juan Carlos, porque por lo menos yo he leído algunos de sus libros, son bastante educativos y bastante asertivos. Así que Juan Carlos, nos vemos en una próxima oportunidad, un gran abrazo y a seguir adelante en esta lucha por la cultura. Gracias, compañeros, y a ustedes, a todos, y por esta oportunidad, y nos vemos pronto, yo creo que analizando el acontecer político. Muchas gracias, José. Lo más probable es que tengas que analizar después de las elecciones del 14, porque a Exacto. mi hijo, a Víctor le encantan, digamos, los análisis electorales. Bueno, Ya nos vemos, Juan nos Carlos. vemos, chao. Que esté